catecismo de Heidelberg que traemos todos los jueves. Y hemos venido mirando, habíamos dicho que este catecismo de Heidelberg lo que trata de hacer, el catecismo es una instrucción, donde se habla de la catecismo, de la catequesis, es dar instrucciones, dar enseñanza, y se hace a través de preguntas y respuestas. Obviamente las preguntas surgen y las respuestas vienen de la palabra de Dios, es lo que estamos tratando. Y el catecismo de Heidelberg lo que nos ayuda es a sintetizar un poco lo que es la teología sistemática, y ahí vamos aprendiendo. Veíamos hace 8 días que hay 3 grandes verdades en la palabra de Dios, y es ver la obra del Padre, ver la obra del Hijo y ver la obra del Espíritu Santo. Entonces decíamos que generalmente, aunque la Trinidad, veíamos en la pregunta 25, pues nosotros creemos que hay un solo Dios, una sola esencia, pero que ese Dios se da a conocer en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, veíamos hace 8 días, y que esas 3 personas tienen obviamente su oficio aquí en la tierra y en todo lo que tiene que ver con la creación. Decíamos que el Padre, por lo general, se le atribuye la obra de la creación. Vamos a verlo hoy otra vez. Veíamos como el Hijo, por lo general, se le atribuye la obra de redención, y veíamos como al Espíritu Santo, por lo general, se le atribuye la obra de la santificación, es decir, ya la obra de la creación ya se efectuó, la obra de la redención ya fue efectuada, pero ahora está la iglesia y está el Espíritu Santo haciendo su obra, que es santificando a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, como lo vamos a ver ahora obviamente, pero que eso no indica que cada persona trabaja por separado, sino que como es la misma esencia, un solo Dios, cada persona trabaja unida a la otra, es decir, tanto en la obra creadora del Padre estuvo el Hijo y el Espíritu Santo, en la obra de redención del Hijo estuvo el Padre y el Espíritu Santo, y ahora en la obra santificadora del Espíritu Santo está el Padre y está el Hijo, trabajando mancomunadamente. Eso hay que comprenderlo de esa manera. Entonces, las preguntas de este catecismo han ido en esa dirección. Ya nosotros ya salimos de la parte del hombre caído, ya vimos la parte de la regeneración, aunque vamos a hablar más adelante otra vez, un poco más para ampliar más el concepto, pero ahora estamos mirando nosotros dónde encontramos esas respuestas, y decíamos que en la Biblia, en el Evangelio, están las respuestas que necesitamos nosotros para comprender, pero que también estamos viendo que Dios, por su gracia, nos ha dejado catecismos, nos ha dejado credos, nos ha dejado confesiones de fe o sínodos, todo esto con el fin de que podamos nosotros tener, además obviamente los autores bíblicos, podemos nosotros hoy día leer a los puritanos, leer a los reformadores, y nos han dejado una herencia muy preciosa para ver ellos cómo entendían la palabra de Dios, y pues obviamente uno tener una comprensión mucho más amplia también. Entonces, cómo el Espíritu de Dios ha venido trabajando en la vida de la iglesia por estos 2000 años, se ha dejado catecismos, y por eso en el catecismo, una iglesia bíblica, además es una iglesia histórica y es una iglesia confesional, es decir, creemos en las confesiones y en los catecismos y en los credos que hicieron estas personas de la iglesia. En este caso estamos mirando el credo apostólico, o el credo de los apóstoles, que fue precisamente en el siglo II que se llevó a cabo el credo de los apóstoles. De ahí venían las preguntas, y bueno, y entonces, ¿por qué de esa manera? Entonces lo que trata ahora es, vamos a comenzar a responder esa parte de ese credo. Entonces, hoy vamos a ver el estudio número 9, que tiene que ver con el domingo número 9, o el día del Señor número 9, y vamos a mirar hoy solamente la pregunta número 26, la pregunta número 26. Hoy vamos a comenzar a hablar, creo que 2 temas más, acerca de Dios Padre y nuestra creación, o lo que tiene que ver con la obra de Dios Padre, la obra del Padre, la obra de Dios y nuestra creación. Entonces vamos a leer la pregunta número 26, una sola, y ahí vamos a ver 6 cosas esta noche. Pregunta número 26 del Catecismo para el domingo 9, el día del Señor, es: ¿qué crees cuando dices creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Esa es la pregunta. ¿Qué crees cuando dices? ¿O qué entiendes? ¿O qué es lo que quiere dar a entender en esa creencia?
Cuando el credo afirma, creo en Dios, veamos hace 8 días quién es Dios, pero ahora dice, Padre Todopoderoso, muy importante esa expresión de Padre que vamos a explicar, Creador del cielo y de la tierra, ya hemos hablado de esa parte, pero igual la respuesta a esa pregunta vamos a encontrar, por lo menos esta noche quiero sacar de esa respuesta 6 afirmaciones que podemos entender. Entonces, la pregunta 26, ¿qué crees cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Aquí está la respuesta, que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada hizo el cielo y la tierra con todo lo que está en ellos, quien asimismo los sostiene y gobierna por su eterno consejo y providencia, es por amor a Cristo, su Hijo, mi Dios y mi Padre, en quien yo confío, de tal manera que no tengo ninguna duda de que Él me proveerá todas las cosas necesarias para mi alma y mi cuerpo, y además que cualquier mal que me envíe en este valle de lágrimas lo cambiará para mi bien, porque Él puede hacerlo siendo Dios Todopoderoso y lo quiere hacer también siendo un Padre fiel. Denote la respuesta bien amplia y ahí podemos sacar 6 ideas esta noche. Pero quiero volver a hacer la pregunta y a dar la respuesta y luego entramos en cada punto ahí. ¿Qué crees cuando dices, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? He aquí la respuesta, que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada hizo el cielo y la tierra con todo lo que está en ellos, quien asimismo los sostiene y gobierna por su eterno consejo y providencia, es por amor a Cristo, su Hijo, mi Dios y mi Padre, en quien yo confío, de tal manera que no tengo ninguna duda de que Él me proveerá todas las cosas necesarias para mi alma y mi cuerpo, y además que cualquier mal que me envíe en este valle de lágrimas lo cambiará para mi bien, porque Él puede hacerlo siendo Dios Todopoderoso y lo quiere hacer también siendo un Padre fiel. O sea, en esta respuesta hay mucha doctrina, hay mucha teología, de verdad, pero he sacado 6 puntos ahí que lo vamos a estar mirando obviamente con la palabra de Dios. Entonces, a esa respuesta, lo primero que encontramos, esa primera respuesta, es que nos habla que Dios es el creador de todo lo que existe. Bueno, ya lo habíamos visto, pero hay que tener eso claro. Dios es el creador de todo lo que existe. De hecho, el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, todo el firmamento anuncia o habla la obra de sus manos. La misma creación nos habla de que Dios es el creador. Pero uno puede ir a Génesis, ustedes pues vayan, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Muy clara la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 nos da ya todo lo que es el panorama de lo que Dios creó. Todo lo que hay en los cielos fue obra de Dios, todo lo que hay en la tierra fue obra de Dios. Y en el versículo 31, Génesis 1:31, usted puede ir después y va a encontrar que dice que cuando Dios hizo todo, de aquí que todo era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, lo que Dios hizo, o sea que Dios fue el que lo hizo, era bueno en gran manera. En el Salmo 33:6, para lo que está notando, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todas las cosas que vemos. Por la palabra de Jehová. O sea, Dios hizo por su palabra los cielos y la tierra, como lo registra Génesis 1. Y por eso en Hebreos 11:3, que ustedes lo conocen muy bien, claramente dice que por la fe entendemos haber sido hecho el universo por la palabra de Dios. El universo fue hecho por la palabra de Dios. O sea, que Dios no hizo las cosas con su mano. Impresionante. Lo único que Dios hizo con su mano fue al hombre, que lo tomó del polvo de la tierra y lo formó con sus manos. Todo lo demás lo creó con la palabra. Es decir, Él dijo, sea la luz, fue la luz. Produzca, sea la tierra, fue la tierra. Sepárese las aguas, se separaron. Produzca la tierra hierba verde, y así, y produzca animales del campo. Dios con su confesión hizo todo. Aclaro una cosa, Dios es el único que tuvo y tiene la autoridad de crear con sus palabras, porque Él es Dios, el ser humano no.
Así que esos que andan por ahí con confesión positiva de que usted puede crear su milagro, usted puede crear su visión, usted puede crear su proyecto con sus palabras, errado, porque usted no es Dios, usted es un ser humano, usted es una criatura de Dios, usted con su boca no crea nada. Así que ojo con eso, que eso es nueva era, pretendiendo la gente querer ser como Dios, y eso es mentira. Dios fue el único que pudo crear con sus palabras, con su boca, y lo que ya está hecho, hecho está. Usted y yo obedezcamos a Dios y punto, no más. Y en Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Cristo y para la gloria de Dios. Entonces esas son las citas de lo primero. No me demoro mucho ahí porque lo vamos a ver estos 8 días. Número 1, Dios es el creador de todo lo que existe. Esa es la respuesta a esa pregunta. Lo segundo que vemos acá es que Dios además gobierna y sostiene este universo en su providencia. Muy importante, Dios, además de ser el creador de todo esto, Dios en su providencia gobierna y sostiene la creación. Es decir, Él creó todo, pero Él también está dirigiendo y controlando la creación. No es como algunos que creen que Dios hizo este universo y se fue, y lo dejó. Como alguien dijo, una mala expresión, alguien dijo: Dios es como el relojero. El relojero, ¿qué fue lo que hizo? Hizo el reloj, le dio cuerda y lo puso a andar y se fue. y ya el reloj por su mira cómo funciona. No, así no es. Dios no hizo el mundo y le dio cuerda y lo puso a andar. No. Dios hizo el mundo, pero Dios está inmerso en el mundo, sin creer en el panteísmo. El panteísmo es aquella tendencia o creencia que dicen que Dios es la misma creación. No, nosotros no decimos que Dios es la misma creación, pero sí decimos que Dios está dirigiendo, controlando la creación. O sea, Él está presente en su creación. Él es creador, pero Él sigue moviendo su creación. Entonces es muy importante que entendamos eso. En esta parte de que Dios gobierna y sostiene la creación por su providencia, vamos a leer el Salmo número 104. Y quiero dedicarle el tiempo por lo menos a que lo leamos. Salmo número 104, porque en el Salmo número 104 nos va a narrar no solamente que Dios es creador, sino que Dios es sostenedor, como diría otros pasajes que le voy a dejar para que ustedes después los mire. Un ejemplo, usted puede buscar después Mateo 10:29, donde dice que Dios cuida a los pajaritos y los alimenta. Dice que esos pajaritos Dios los cuida, ¿cuánto más no hará con nosotros? O el mismo Mateo 6:25 al 26, donde dice: no os afanéis, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber, qué habéis de vestir? Porque ¿quién podrá, por mucho que se afane, ir a su estatura un codo? Y dice: mirad los pajaritos, ellos no siembran, ellos no juntan en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Las aves del cielo o la hierba del campo, que hoy es y mañana deja de ser, Dios la cuida. Dice: ¿acaso no hará mucho más con nosotros, hombres de poca fe? O sea, Dios dice que Él está cuidando la creación, Él está sosteniendo la creación. Entonces esto es muy importante que lo miremos. En Hebreos 1, porque está notando, Hebreos 1, 2 y 3, también nos habla de que Jesucristo es el sostenedor de esto. No solamente que Él es el creador de la tierra, sino que Él es el que sostiene la creación. La Biblia habla de que Dios sostiene la creación. También dice la Biblia que Dios es el que da aliento a todas las cosas. Y también dice que en Él nosotros, Hechos 17, lo puede buscar después, 24 al 25, y Hechos 17 a 28, donde dice: en Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos. Es decir, el ser humano y la naturaleza, toda la criatura de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, necesitan de la providencia de Dios. Es decir, Dios tiene que estar ahí controlando, dirigiendo, sosteniendo esta creación. Entonces Dios diariamente nos da el aire para respirar, Dios diariamente nos da el alimento a nosotros para comer, Dios diariamente nos está cuidando, nos está protegiendo. Si nos llegase a pasar algo errado, algo malo, algo equivocado, pues
Eso no se sale de las manos de Dios, sino que está así en el decreto de Dios, porque Él quiere enseñarnos algo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios además gobierna y sostiene este universo en su providencia, pero ya le di esas otras citas para que no vayamos allá, porque quiero que leamos el Salmo 104, que para mí es uno de los salmos más preciosos, que habla del Creador Dios y de nuestro Dios, el que sostiene y gobierna este universo por su divina providencia. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 104, versículo 1: bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, ¿no? De ahí comienza, que establece los aposentos entre las aguas, el que pone las nubes en su carroza, está hablando de su creación, el que anda sobre las olas del viento. Se imagina al Señor andando sobre las olas del viento. Uno solamente ve viento, pero aquí dice que el Señor anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros. Los vientos son mensajeros, dice, de Dios, y las flamas de fuego son sus ministros. Luego dice que Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. ¿Por qué? Porque Él la fundó. Dice que con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término. Dios está ahí. Dios es el que le fijó el término al mar, el cual no traspasará ni volverá a cubrir la tierra. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Escuche, dan de beber, pero Él es el que los guía. Las fuentes y los arroyos, ¿qué es lo que hacen? Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed a los sanos monteses, a su orilla habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Pero porque Dios envía esto, luego dice el 13, Él riega, o sea, Dios riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. La tierra continuamente se está saciando de la obra de Dios. Luego dice, Él hace, o sea, Dios producir el heno para las bestias. Dios es el que hace que produzca la hierba que las bestias van a comer. Es impresionante esto. La hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, eso lo hace Dios. El vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Mire, Dios se encarga de tu pan. El pan que sustenta tu vida lo da Dios. No vaya a pensar que es su trabajo, no vaya a pensar que es su habilidad, no vaya a pensar que es su negocio. Por favor, Dios es el que le da el pan y me da el pan a mí. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas, madrigueras para los conejos, hasta para que los conejos estén ahí en las peñas. Dice que hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar a Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, porque todo esto lo hace Dios. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está Leviatán, que hiciste para que jugase con él. O sea, Dios hizo el Leviatán para que jugase también en el mar. Todos ellos esperan en ti, todos ellos esperan en Dios. ¿Ven? O sea, Dios no los creó y los dejó, sino que ellos dependen de Dios, están esperando en Dios, para que les dé su comida a su tiempo. ¿Vio? Hermano, usted espera en Dios para que le dé la comida a su tiempo. Eso es lo que dice la Escritura aquí. Les das, entonces recogen. ¿Se da cuenta quién es el que le da? Dios. Dios les da, entonces ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bien.
¿Quién es el que abre la mano? Dios abre la mano para que se sacien de bien. Escondes tu rostro, se turban. Cuando Dios esconde el rostro, se turban. Muchas veces Dios, a nivel personal o a nivel familiar o a nivel de una congregación o de un país o como está ahora, puede esconder su rostro para que la gente se turbe también a ver si le buscan. Luego dice, les quitas el hálito y dejan de ser. Hermano, nosotros vivimos por Dios. Yo hoy tengo vida por Dios. Si Dios le plació quitarme el hálito ahora, yo dejo de ser. Si Dios en este momento quiere quitarte a ti el hálito, tú dejas de ser. Es una gran verdad. Tú no estás ahí porque eres valiente. Tú no estás ahí porque eres inteligente. O tú no estás ahí porque te pones un cubrebocas ahí, entonces me cuidé del COVID, por eso no morí con el COVID, otro sí murió. No, tú estás ahí por la gracia de Dios, porque te puede dar COVID y te puede morir ahora mismo. ¿En serio? A muchos les da y no les pasa nada, a otros les da y ni siquiera se dan cuenta que lo tienen. ¿Quién va a saber si todos nosotros ya nos dio y no nos dimos ni cuenta? Pero el que decide cuándo nos vamos es Dios. Les quitas el hálito y dejan de ser. Ya, hay que confiar en Dios. Luego dice, y vuelven al polvo. Envía tu espíritu, son recreados. Oh Señor, envía tu espíritu, ¿no?, para que seamos recreados constantemente. Y renueva la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. No solamente Jehová en sus obras que hizo, sino nosotros. Alegrémonos en las obras de Jehová. Luego dice, Él mira la tierra y ella tiembla. Solamente con Dios mirar la tierra tiembla. Toca los montes y humean. Dios toca un monte y humea. ¿Qué tal tocarnos a nosotros? Entonces el salmista acá, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Eso es lo que nos toca entonces, siendo Dios tan grande. Dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Amén. Qué precioso salmo, ¿verdad? Nos habla de la providencia de Dios, que es la segunda parte que estamos mirando de la respuesta a esta pregunta 26. Dios además gobierna y sostiene este universo en su providencia. En este Salmo 104 yo pude ver la creación de Dios, pero pude ver el sostenimiento de esa creación de Dios, como nos cuida, nos da todo. Por favor, amado hermano, por eso Jesucristo dijo, no se afane. ¿Qué hace el afán? A veces nos afanamos porque comenzamos una enfermedad, ¿no? A veces nos afanamos porque tenemos una enfermedad, a veces nos afanamos porque la situación económica está como difícil, a veces nos afanamos por, mucha gente tiene miedo de ir a la calle que porque ese bicho está ahí, ese tal COVID. Hermano, si usted no sale de su casa por miedo del COVID, ahí lo va a visitar. Usted tiene que confiar en Dios. Yo tengo que confiar en Dios. Obviamente, precaución sí, pero confianza en Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el que me guarda. Estoy seguro que algunos, pudiendo venir a esta reunión, no vienen por miedo al COVID. ¿Cuál miedo? Hermano, usted viene a buscar la presencia de Dios. Usted viene a llenarse de Dios en este lugar. ¿Sabe qué pasa con muchas personas? Y ese es mi gran temor. Que se están acostumbrando a quedarse en sus hogares y a ver este mensaje ahí por el Facebook o por YouTube después. Y si usted es de esas personas que ya se está acostumbrando, usted no es de Dios, usted no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. El Hijo de Dios, el creyente, anhela estar en la iglesia y cuando le dé la oportunidad corre para allá. Y usted como creyente, aprovecho para decirle eso, que está creyendo en Dios y que confía en el sostenimiento de Dios, usted debería de correr para acá. Nosotros podemos congregarnos aquí hasta 10 personas, pero me da tristeza que algunos no lo quieren hacer. Número 3. Es por la fe, y esta parte sí me quería demorar un poquito, pero ya me fue el tiempo. La respuesta a esta pregunta, tanto al inicio como en esta parte, miremos donde dice la parte 1, Dios gobierna y sostiene todo por el consejo de su providencia, y dice, y es por amor a Cristo su Hijo, mi Dios y mi Padre. Es por amor a Cristo su Hijo que Él es mi Dios y Él es mi Padre. Y termina diciendo que Él quiere hacer el bien porque Él es un Padre
fiel. Dios es un Padre fiel. Entonces, esa fue la pregunta que yo lancé, invitándolos, y es: Dios es el creador de todas las personas. Dios es el creador de todos los seres humanos. O sea, cuando usted, el espermatozoide y el óvulo se unieron en la relación que tuvieron sus padres, y usted comenzó a ser un feto, y usted comenzó a ser allí ya un embrión, un feto, y usted fue una persona, y usted nació, y ahora la edad que tiene, usted está aquí por la voluntad de Dios. Usted es una criatura de Dios, usted es un ser creado por Dios. La gran pregunta es: ¿usted es hijo de Dios? El error, otra vez, que tengo que decir de la Iglesia Católica, y lamentablemente de muchas iglesias también evangélicas, es que dicen que todos somos hijos de Dios. Es un error gravísimo, porque no todos son hijos de Dios. O sea, Dios no es padre de toda la raza humana. Dios solamente es padre de su iglesia. Dios solamente es padre de sus hijos. Y eso es lo que yo quiero mostrar ahora, porque la respuesta a esta pregunta, lo que nos está hablando es que Dios es Padre Todopoderoso. Mire la pregunta: ¿qué crees cuando dices creo en Dios Padre Todopoderoso? ¿Por qué vamos a hablar de la paternidad de Dios? Porque ocurre que el credo de los apóstoles así comienza: creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces, como el credo de los apóstoles, es decir, los padres apostólicos, o los que quedaron después de los apóstoles hicieron el credo, por eso se llama credo apostólico, porque ese credo lo sacaron de los apóstoles. Entonces, como ese credo fue hecho por la iglesia, no la iglesia católica, por la iglesia cristiana, sino que se le dio el nombre de católico, que es universal y que fue pura hasta el siglo IV aproximadamente, pero de en adelante se desvió la iglesia católica. La iglesia que Cristo fundó se dañó, se deterioró, se fue permeada por otro tipo de creencias que llegaron, y la iglesia se contaminó y aceptaron una cantidad de cosas. Entre esas aceptaron la adoración a María, que comenzó en el siglo VI apenas, o sea, después de la muerte de Cristo, 600 años después, comenzó la adoración a María, y apenas en el Concilio de Trento, por allá no recuerdo ahora la fecha exacta, pero lo ratificaron. Es decir, lo afianzaron. Y también comenzó la adoración a los santos. Por eso fue que Martín Lutero se rebeló y dijo: esto no es. Y había mucha indulgencia, que decían que podían comprar las almas. Se creía en el purgatorio. El purgatorio fue un invento también. Eso no está en la palabra de Dios. Entonces la iglesia católica se torció, y entonces Martín Lutero, y de ahí nosotros tuvimos que levantarnos y salir y volver a las escrituras para ver qué es lo que la escritura dice. Entonces el credo de los apóstoles es muy, muy bueno, porque fue hecho en el siglo II, y la iglesia católica se comenzó a dañar del siglo IV en adelante. Por eso nosotros tenemos la creencia de ese credo. Y ese credo comienza diciendo: creo en Dios Padre. ¿Quién fue el que dijo creo en Dios Padre? Pues los cristianos, los creyentes, los verdaderos hijos de Dios. Estaban diciendo ellos allí. La iglesia de Cristo era la que decía creo en Dios Padre, no los impíos, no los musulmanes, no los judíos que rechazaron a Cristo. Ellos no hicieron el credo, por lo tanto ellos no podían decir ese credo, sino que hoy día se popularizó, y hay gente que ni siquiera va a la iglesia católica o a ninguna iglesia y dice Dios es mi Padre. Pues no, Él no es su Padre, y le voy a decir por qué. En Juan 1:12, usted lo conoce, pero si quiere vaya allá. Juan 1:12. Es bueno que usted lo mire. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, Dios fue el que les dio potestad o les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted nota otros textos, Jesucristo hablaba de que ellos eran hijos del diablo. Escuche, yo sé que esto es duro lo que voy a decir acá, y algunos católicos se enojan conmigo por eso, pero todos nacimos siendo hijos del diablo, porque nacimos siendo pecadores. Mientras una persona esté en pecado, no haya sido regenerada, es decir, no haya nacido de nuevo,
Esa persona está en pecado y esa persona es hija del diablo. ¿Cómo pasamos a ser de Cristo? El versículo número 13 de Juan nos dice que esto no es de nosotros, sino que esto es una obra netamente de Dios. Dice que esto no es de obra humana, ni de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Es decir, creer en Cristo para recibir a Cristo como hermano, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, creer en Cristo, ser regenerado para creer en el nombre de Cristo y llegar a ser hijo de Dios, es una obra del Padre. Es una obra que hace el Padre. Eso no lo hace ni el pastor, ni el padre terrenal, ni el hermano, ni el cura, ni el sacerdote. Eso no lo hace nadie. El problema es que la gente cree que pasan a ser cristianos que por el bautismo. ¿Cuáles? ¿Cuál bautismo? No, señores. La regeneración es una nueva vida que el Señor da. ¿Y cuándo Dios da la nueva vida? Voy a poner mi ejemplo. ¿Cuándo Dios a mí me dio la nueva vida? Yo desde muy pequeñito mi mamá me llevaba a la iglesia cristiana y yo conocía muchos versículos y muchos signos y cantaba muchos coros. Pero no, el hecho de que yo vaya a la iglesia no me hacía hijo de Dios. Yo era un hijo del diablo. A la edad de 16 años aproximadamente fue que el evangelio llegó a mi corazón. Tuvieron que predicarme del evangelio. Yo lo escuché y entendí, y cuando lo entendí personalmente tomé una decisión. Y yo dije, Señor Jesucristo, si tú en la cruz del Calvario moriste para perdonar todos mis pecados, pues yo creo en ti. En esa época hice una oración, pero yo creo en ti. A partir de ahí, y obviamente más adelante fui entendiendo más, fue que el Señor abrió mi corazón y vino a morar en mí. O sea, Él me dio una nueva vida y entonces abrió mis ojos y yo comencé a entender la palabra de Dios. Y ya el pecado ya para mí ya era otra cosa, diferente. Ahora quería ver a Dios, buscar a Dios, meterme en los caminos de Dios. ¿Qué es lo que hace ahora el Espíritu Santo? Lo vamos a ver más adelante, la obra santificadora. Entonces, nadie es hijo de Dios por ir a una iglesia, ni católica ni evangélica. Nadie es hijo de Dios que porque nació donde se rezaba el rosario, donde se rezaba el Padre Nuestro, o donde se enseñaban versículos y se le enseñaba a orar. Por eso usted no fue hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, esto es a nivel individual. Es decir, a cada persona le debe llegar el evangelio individual. Si usted no es cristiano, usted debe cerciorarse si el evangelio usted lo está entendiendo, y cuando usted entiende el evangelio, personalmente usted debe creer en Cristo y debe arrepentirse de todos los pecados. Cuando usted se arrepiente de todos los pecados y cree en Cristo, Dios entonces es porque a usted lo ha regenerado, le ha dado una nueva vida. Y entonces esa nueva vida le va a dar a usted una vida de santidad. Es decir, usted ahora quiere buscar a Dios, quiere caminar con Dios. Pero si usted, aún los que vienen a esta iglesia local de acá, si usted viene aquí y aquí me dice amén, gloria a Dios, aleluya, pero en su casa usted es un mentiroso y hace lo mismo que el mundo, usted no es nada, usted es un hijo del diablo, usted no es un hijo de Dios. Pero si usted viene aquí y en su casa usted busca la santidad, usted ama a Dios, porque usted lee la palabra, porque usted quiere santificarse, quiere ser más como Dios, anhela la vida de Dios, anhela una vida santa, usted es un hijo de Dios. O sea, recibir a Cristo en el corazón o creer en Cristo no es hacer una oración y seguir siendo el mismo. Es que debe haber una vida en nosotros que ha sido cambiada, que ha sido transformada, porque si no, no sirve de nada. Entonces, ¿quién es un hijo de Dios? Ahí claramente lo dice el texto, más a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué es creer? Creer indica por la fe verdadera. Creer tiene tres ingredientes. Número uno, tiene conocimiento. Debe conocer a Dios a través de su palabra. Número dos, usted debe tener una aceptación. Debe ponerse de acuerdo y decir, está bien, yo no solamente creo, sino que yo me pongo de acuerdo con lo que dice Dios. Yo acepto eso. Y número tres, usted se rinde, se entrega. Dice, yo ahora me entrego a esa vida que Dios me ofrece en su palabra, a esa nueva vida en Cristo. Por eso renuncio al pecado y ahora comienzo a caminar derechito. ¿Y qué es renunciar al pecado? Pues hombre, todo lo que este mundo impío está haciendo,
Eso nadie puede renunciar al pecado a menos que sea una nueva persona en Cristo. Por eso nosotros aquí hablamos de una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, que Cristo ha nacido de nuevo en su corazón, le ha hecho nacer de nuevo en su corazón y le ha dado el Espíritu Santo. Esa persona ahora quiere buscar a Dios y no lo de este mundo. Le voy a mostrar si quiere un pasaje. Ustedes pueden buscar Gálatas 4 al 7. Pero Romanos 8, y aquí hay un detalle impresionante. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? ¿Y cómo yo sé que otros no son hijos de Dios? Romanos 8:14. Romanos 8:14 nos dice claramente quién es un hijo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si a usted lo está guiando la religión, si a usted lo está guiando el pastor, lo está guiando el cura, si a usted lo está guiando, qué sé yo, o lo peor, si a usted lo está guiando su propia decisión, su propia voluntad, usted no es hijo de Dios. El Hijo de Dios lo guía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a coger los mandamientos de Dios. Y entonces el Hijo de Dios va a obedecer los mandamientos de Dios. Por eso cuando yo veo a algunos hermanos que les veo problema para obedecer los mandamientos de Dios, yo tengo que cuestionar si realmente es hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo lo va a guiar a la palabra, lo va a conducir a los mandamientos. No puede haber Espíritu Santo en una vida que le cuesta obedecer los mandamientos de Dios. Y luego dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, que es lo que tiene el mundo, el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El creyente ha recibido el espíritu de adopción, es decir, él fue adoptado por Dios. Y por esa adopción él puede clamar, Abba, Padre. Y aquí quiero aclarar algo, porque en el catecismo la respuesta dice lo siguiente, dice que, voy a leer, que el Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada hizo el cielo y la tierra con todo lo que está en ellos, quien asimismo los sostiene y gobierna por su eterno consejo y providencia, es por amor a Cristo su Hijo, mi Dios y mi Padre, por amor a Cristo. Ok. Yo quiero preguntar entonces aquí lo siguiente, y es, ¿cuándo Dios comenzó a ser Padre? Toda la vida, toda la eternidad Dios es Padre. Recuerden que hablamos de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo, pero ya hemos dicho nosotros, pero en tres personas, y así está establecido, eternamente Dios ha existido en esas tres personas. Es decir, Dios Padre es una persona. ¿Y por qué Él se llama Dios Padre? Dios Todopoderoso, ¿por qué se llama Dios Padre? Porque es que hay un Dios Hijo. Dios Hijo. Y está Dios Espíritu Santo. O sea, Él es Padre, Dios Él es Padre porque Él es Padre del Hijo. O sea, Jesucristo, el Hijo de Dios, toda la eternidad ha existido. Y si ha existido como Hijo de Dios, entonces el Padre ha existido toda la eternidad. Entonces, Dios es Padre de el Hijo con mayúscula. Dios es Padre de Jesucristo con mayúscula. Ahora, ¿cuándo llegó a ser Padre de los seres humanos? Cuando Cristo viene a morir, y aunque este es un punto ya un poco delicado, hablemos más bien desde antes, cuando la raza humana cae totalmente en pecado, pero Dios determina salvar a unos por medio de su Hijo. Entonces, a esos que Dios determinó salvar por medio de su Hijo, los hace hijos en Cristo. O sea, las personas que son hijas de Dios en el Hijo, con mayúscula.
O sea, nosotros, los creyentes en Cristo, somos hijos de Dios con minúscula, pero somos hijos de Dios por adopción. Por adopción. Recuerden, nosotros nos habíamos perdido, merecíamos el infierno, pero Cristo, el Hijo de Dios, viene y muere en una cruz por nosotros, y al morir en una cruz por nosotros y perdonar nuestros pecados, eso es lo que tenemos que creer, que Él en la cruz murió por mis pecados, perdonó todos mis pecados. Cuando yo creo eso, entonces Él me adopta como su hijo. O sea, yo soy hijo adoptado. No es que yo lleve la misma sangre, los mismos genes de Dios. Yo soy hijo por adopción. Jesucristo es el único hijo con los mismos genes del Padre. Nosotros somos adoptados. Yo sé que usted entiende eso. Usted entiende lo que es su hijo natural, usted entiende lo que es un hijo adoptado, ¿verdad? Yo tengo 3 hijas, son mis hijas, de sangre, llevan mi misma sangre, mis mismos genes, pero si yo fuese a una parte por allá y sin saber quiénes son los padres de un niño o una niña y lo adopto, yo le doy el nombre de mi hijo, me puede decir a mi papá, pero él no es mi sangre, él es por adopción. Entonces, nosotros somos hijos de Dios por adopción. Nos adoptó el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nos regeneró. Entonces note que ser hijo de Dios no es decir, como algunos, él es mi padre. ¿Por qué? Porque Él me creó. No, Él me creó a mí, entonces Él es mi papá. No, señores, no, señores. Para ser hijo de Dios, tiene que nacer primero en Dios. Dios es el que va, Él ve a toda la humanidad. Así como no sé si usted alguna vez adoptó a alguien o quisiera adoptar, pero por lo menos sabe lo que es la adopción. Vamos a suponer que usted quiere adoptar a alguna persona y va a ir al bienestar familiar. Entonces usted va al bienestar allá y le dicen, mira, aquí hay 100 muchachos. Desde 2 mesecitos hasta 15 años. Y usted los mira a todos, ¿cuál va a adoptar? Y usted, la adopción implica eso. Usted mira y dice, ese que está allá, ese peludito que está allá me gustó. Y lo adopta. ¿Y por qué no los otros? No, yo quiero el peludito. Ya. Pues su decisión, ¿sí o no? Ellos no le impusieron la adopción, usted fue el que decidió y lo cogió y se trajo al peludito y ahora es su hijo. Pues Dios hizo lo mismo. De toda esta gente caída, pervertida, todos nosotros siendo pecadores, Dios quiso adoptarnos en Cristo. Y los que Él como Padre quiso que fueran sus hijos, los adoptó. ¿Y cómo sé yo que Él quiso adoptarme a mí? Mire, ¿y cómo sabe usted que Dios quiso adoptarlo a usted? Es muy sencillo. Yo lo sé y usted lo debe saber y usted lo sabe porque cuando a usted se le predicó el Evangelio, usted lo entendió y usted dijo, Señor, aquí estoy, yo merezco el infierno, Dios, pero si tú puedes salvarme y perdonarme y librarme de allá, aquí estoy, te doy mi vida, te la entrego, Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Un milagro, porque su vida cambió totalmente. Ahora usted ama a Dios, ahora usted quiere seguir los caminos de Dios, ahora usted ya no se enreda en el pecado, sino que usted ahora ama a Dios, camina. Obviamente va a caer en pecado porque no somos producto perfecto y terminado todavía. Vamos rumbo a la santificación perfecta. Pero entonces usted ahora está ahí. Yo amo a Dios, yo quiero las cosas de Dios. Y hermano, usted está más enredado en las cosas de Dios, en el servicio a Dios, en la entrega por las cosas de Dios. Usted ahora en esta pandemia está desesperado porque quiere venir a la iglesia, quiere servir, quiere hacer algo. No deja, está pendiente a ver cómo está la iglesia, cómo está el pastor, está pendiente de todo, ¿sí o no? Está llamando, está inquieto, ¿qué está pasando? ¿Cómo está? Eso es de una persona que está metido, sumergido en las cosas de Dios. Pero si usted tiene una iglesia y ahora usted aprovechó este tiempo como de vacaciones y se fue al mundo y ahora usted hace de la suya y como que no le importa nada, dudo de que sea un hijo de Dios. Qué pena decirlo, pero es así. Un hijo de Dios que ha sido adoptado está muy agradecido con el Padre que lo adoptó, porque lo sacó de ese lugar. Por lo menos la adopción lo sacó de allá. Pero en este caso, cuando Dios me adoptó a mí y lo adoptó a usted, lo sacó del infierno prácticamente, lo sacó de la esclavitud del diablo, lo sacó de la esclavitud del mundo y del pecado. Entonces es muy importante que entendamos eso. Somos hijos de Dios, solamente los creyentes. Por favor, si usted no es un cristiano, no diga que es hijo de Dios. Usted no es hijo de Dios, usted es un hijo del diablo. Y le toca arrepentirse y creer verdaderamente en el Evangelio
para poder llegar a ser un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, sea responsable, camine como un hijo de Dios verdaderamente, que Él es nuestro papá. ¿Y por qué lo hizo? Por su amor y por su misericordia. No voy a dejar escapar Efesios 1:5. Ahí adelantico, por favor, Efesios 1:5. ¿Por qué lo hizo? Como dice la confesión, por su amor, por su misericordia solamente. Efesios 1:5. Voy a leer desde el 4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, Dios Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es que aquí está claro, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quiere saber quién es un elegido? Es usted santo y sin mancha delante de Él. Pero luego dice, nos escogió que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Ve? Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay adopción. Por medio de Jesucristo. Y aquí está, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos escogió según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Él lo vio hacerlo así. O sea, nadie está aquí porque hizo algo bueno. Nadie está aquí porque tiene obras. Estamos aquí porque a Él le plació escogernos por amor. Después de que nos escogió por amor en Cristo Jesús, es que vienen las buenas obras, no son antes. O sea, Él no nos, escuchen, Él no nos escogió porque hubiéramos hecho buenas obras, que no, las obras eran malas. Él nos escogió siendo pecadores y maldadosos, pero nos escogió, y después de que nos escogió y nos salvó y somos sus hijos, entonces ahora sí nos escogió para buenas obras. Es decir, una persona cristiana hace buenas obras porque Dios lo escogió y porque es hijo de Dios. ¿Sí ven? Nos adoptó, es lo que está diciendo la palabra. Y como ya se me fue el tiempo, quiero terminar mencionándole las otras tres. Bueno, nuestro Dios Padre proveerá todo lo que necesitan sus hijos. Ya habíamos visto Mateo 6, donde dice: no se afane, Dios le proveerá. Hay una promesa de que Dios nos va a sostener. El Salmo 55:22, puede leerlo. Salmo 55:22, puede leerlo. Y también, usted puede ya leerlo después, Filipenses 4, del 10 al 20, no alcancé a leerlo. Filipenses 4, del 10 al 20, donde dice que Dios va a suplir a todas nuestras necesidades. Ahora el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta, mi Padre. Mi Dios Padre suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero le hago una pregunta, lea usted todo el contexto. ¿Por qué mi Dios suplirá todo lo que me falta? Porque yo soy un dador para la obra de Dios. Mire, hermanos, yo le quiero decir algo. Nosotros no creemos en la teología de la prosperidad, pero nosotros sí creemos lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que si usted aporta para la obra de Dios, así como los filipenses aportaron para Pablo, dice que Dios los va a bendecir. Mi Dios os bendecirá. Mi Dios suplirá todo lo que les falte. Hermano, hay una promesa. Todo aquel que es fiel en dar para la obra de Dios, Dios le va a suplir. Número 5, aún lo malo Dios lo obrará para el bien de nosotros, es lo que está diciendo. Si a mí me toca pasar por el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23:4, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escuche, Dios nunca te prometió librarte del valle de la sombra de muerte. Dios lo que prometió es acompañarnos en el valle de la sombra de muerte, que Él estaría ahí. Es decir, si a ti te pasa una enfermedad, Dios te acompaña y te saca de la enfermedad o te lleva a su presencia, pero Él está ahí. Si te pasa por un valle de apretón financiero, como nos ha pasado a todos, pues Dios está con nosotros ahí y luego Dios nos saca. De eso se trata. O sea, Dios siempre está en el valle de la sombra de la muerte. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien, pero conforme al propósito de Dios, dice: a los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que, de acuerdo a su propósito, son llamados. Es decir, cuando dice que todas las cosas ayudan a bien, es decir, aún lo malo que me pueda pasar a mí, ayuda para, no tanto para mi bien, sino para el bien de Dios en mí. Es decir, ¿cuál es el bien de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque a veces Dios aún nos disciplina y muchas veces no entendemos. De pronto tenemos alguna situación que no es acorde a Dios y Dios nos permite un problema, una dificultad tremenda, y usted muchas veces se pregunta: ay Dios, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? No pregunte por qué, diga para qué. ¿Por qué Dios te está pasando por ahí? No, ¿por qué nos está pasando por esa parte? Porque Él está buscando en nosotros perfeccionarnos, Él quiere santificarnos. Entonces, todas las cosas ayudan a bien, pero conforme al bien de Dios, conforme al propósito de Dios. Y hermano, si Dios quiere sacar algo bueno de mí y ve que no lo puede hacer, sino pasándome por el sufrimiento, pues lo va a hacer. Es muy importante que entendamos eso. Y la última parte: Dios hace todo esto porque puede y porque quiere hacerlo. El Salmo 115.3, Salmo 115.3 claramente dice: todo lo que Dios quiso hacer, lo hizo. Todo lo que Dios quiere hacer, lo hace. Entonces Dios es tan poderoso que lo que Él determina hacer, lo hace, lo puede hacer. Él es Dios y lo quiere hacer, entonces lo hace. Es muy importante que entendamos eso. Dios ha prometido entonces que lo hará y lo va a hacer. Encontramos muchos textos en la palabra de Dios. Por lo menos 2 Corintios 1:20, las promesas de Dios son sí, son en Él, amén. Por eso yo puedo confiar en Dios. Entonces, Dios es fiel, y es lo que nos está diciendo esta confesión: hará todo porque quiere y porque puede. Si Dios quiere, lo puede. No es que no pueda hacer muchas veces las cosas. Hay gente que le está diciendo: Dios, haz esto, o es que no puede. No es que no puede, es que no quiere. Eso es muy importante, pero cuando Dios quiere, Él lo puede hacer. Entonces, con esto contestamos a esta pregunta 26 ¿qué crees cuando dices creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? Pues ¿qué es lo que creemos? Pues todo lo que acabé de decir acá en esta noche. Vamos a dejar ahí, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar.